quiero compartir este mensaje de hoy, lo hemos titulado Los quebrantados serán levantados. ¿Cuántos necesitan ser levantados? Yo, Señor, necesito que me subas bien alto para poder ser levantado por ti. Y lo invito a, como dice este salmo, usted lo pueda leer conmigo. Salmo 34, verso 17 al 19. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las libra el Señor. El salmista David escribe este salmo en un momento difícil. El rey Saúl lo está persiguiendo para matarlo, y si usted conoce la historia, el rey Saúl se llena de envidia y de celos porque la gente empieza a decir, Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000. Y entonces el rey tiene miedo de que David le quite su reino y lo empieza a perseguir para matarlo. Y cuando David ya no encuentra un lugar donde refugiarse, es impresionante, va a donde el rey Aquis, que es el rey de Gat. Entonces era un rey enemigo. Y estaba tan terrible la situación que David dijo, bueno, me toca ir donde ese rey, que me dé escondedero ahí. Pero el rey sabía de la fama de David y dijo, y ese no es el que mató a los 10,000. Y entonces David tuvo miedo también. Y dice allí que se hizo pasar por loco. O sea, estaba tan apurado que se hizo pasar por demente. Y cuenta que le salían las babas y así como trastornado. A ver si el rey decía, bueno, recibamos al loquito. Pero ¿saben qué me impacta cuando el rey dice, y es que acaso yo no tengo suficientes locos en este reino para recibir otro que no es mío? Entonces no le da ayuda. Y David huye. Y es cuando viene la historia de la cueva de Adulán. Pero David está pasando un momento de angustia, un momento difícil cuando él escribe este salmo. Pero ¿saben qué es lo impactante? Él escribe este salmo y cuando usted lo lee completo, el Salmo 34 es un salmo de adoración. Es un salmo de alabanza. Es un salmo de esperanza y de confianza en el Señor. Yo decía, Señor, ¿cuántos de nosotros en momentos de dificultad podemos elevar oraciones de alabanza, de exaltación a Dios, de confianza? Y David está diciendo entonces, Señor, claman los justos y tú los oyes. Tú, Señor, recibes, levantas al corazón quebrantado. Y específicamente queremos hablar de eso hoy para aprender. El verso 17 dice, claman los justos. ¿Y quiénes son los justos? Diga conmigo, yo soy justo. No porque seamos buenos, no porque hagamos buenas obras, no porque hagamos obras de caridad. No, somos buenos y somos justos porque hemos recibido la justicia de Jesús. Diga, la justicia de Jesús sobre mi vida. Somos pecadores y cuando nos presentamos delante de Dios, la única manera de que Él nos reciba es que nos vea con el vestido de la sangre de Jesús. Diga conmigo, yo tengo el vestido de la sangre de Jesús. Entonces la justicia de Jesús, dice la Biblia, el que no era pecado por nosotros se hizo pecado. El que no era maldito se hizo maldición por nuestro pecado. Y nosotros ahora cuando nos presentamos delante de Dios, Dios no nos ve así, pecadores, malvados. Ni siquiera ve nuestro pasado, nuestros errores, sino que nos ve con la justicia de Jesús y nos dice, ahora te recibo. ¿Cuántos dicen conmigo, qué descanso? O sea, no tenemos que luchar por ser perfectos, ni por ser santos, ni justos, ¿no? Pero Pablo dice que eso no me da licencia para pecar, ¿no? Así hágale al lado, no te dio licencia para pecar eso, ¿sí? Porque llega el momento en que si no te arrepientes del mismo pecado, dice la palabra que ya no va a haber sacrificio de sangre que te cubra el pecado. Ese que tú peca, confiesa, empate, vuelve y peca. No, el Señor quiere que te arrepientas de verdad, que goces de la justicia del sacrificio de Jesús y el Padre te recibe. Entonces diga conmigo, yo soy justo, ¿cierto? Porque usted ha recibido el sacrificio de Jesús. Entonces, lo segundo que dice el Salmo, el verso 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Cercano, cerquita. Dime lo que necesitas, en qué te ayudo, cómo peleo por ti. Cercano, cerquita. ¿Cuántos quieren estar cerca del Señor? Pero dice que cercano está de los que tienen el corazón quebrantado. Y cuando
uno le pregunta a alguien, ¿pero qué es para ti un corazón quebrantado? Y dice, no, el que está viviendo un despecho, que lo dejó el novio, la novia, está triste, el atribulado, el de carita así, que se ve como si hubiera vivido muchas tragedias, el pobrecito, el que no tiene ánimo. Y resulta que no. El quebrantamiento del que nos habla el salmista en este salmo no tiene que ver con los sentimientos, ni con las emociones, ni con verte pobre, ni con verte triste. No, tiene que ver con algo que vamos a aprender ahora sobre el verdadero quebrantamiento. Mire, cuando estudiamos la palabra quebrantamiento, viene del original quebrantar y significa hacer pedazos. Diga conmigo, hacer pedazos. Y me gusta mucho esto, dice, usa también la palabra contrito. Algunas veces encontramos que el corazón quebrantado o el corazón contrito. Y resulta que significa triturado en pequeñas partículas, molido hasta el polvo, como una roca pulverizada. Y usted puede preguntarle, Señor, ¿qué quieres pulverizar en mí? ¿Qué quieres volver como polvo de mi corazón? ¿Qué quieres quebrantar? Dice el corazón quebrantado. Y es que el verdadero quebrantamiento es el fin de mi propia voluntad. Diga conmigo, el fin de mi propia voluntad. Entonces, lo que Dios quiere quebrantar en mí es mi autosuficiencia, mi independencia, el vivir lejos de Él, el creer que solo lo puedo hacer. Entonces, cuando yo digo que hay un corazón quebrantado, es un corazón totalmente sometido a Dios, para que se haga su voluntad y no mi voluntad. ¿Duele? Sí que duele. ¿Sí? Mira, desempaca la maleta porque ese viaje no es mi voluntad. Señor, pero ya tengo los tiquetes. Dios, pero ya compré eso. Y dice, bájate. No vas para ese viaje. Bájate, que ese no es el negocio. Sal de esa relación, que esa no es mi voluntad. ¿Duele? Duele. Por eso es un martillo que va a pulverizar eso de nuestro corazón. Pero dice el Señor, el corazón quebrantado. Es decir, el que ha sido ejercitado en aprender a someterse a Dios. La total obediencia y dependencia al Señor. Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el corazón de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. ¿Dónde vive Dios? Dice que tiene dos moradas. Vive en lo alto y santo, y vive en el corazón quebrantado, en el corazón contrito. ¿Cuántos quieren que Dios more en su corazón? Imagínense ese privilegio maravilloso que Dios diga, ese es el corazón en el que me gusta estar. Yo quiero estar contigo. A Dios le agrada manifestarse en los corazones quebrantados. El quebrantamiento y la humildad es el punto de partida para poder ver bendición, para poder pasar a un siguiente nivel de revelación y de manifestación del poder de Dios, para poder orar y ver la respuesta. Lo contrario, podríamos decir que un corazón que no está quebrantado es un corazón que difícilmente su oración es escuchada, porque su corazón está lejos de Dios, porque no se somete a Dios. ¿Cómo vive un corazón quebrantado? Primero, el corazón quebrantado se despoja de su confianza en sí mismo, de su propia justicia, y confía en Dios, es decir, reconoce su necesidad de Dios. Lo segundo, tiene un corazón blandito, un corazón que se deja moldear. ¿Qué significa? Dios habla y yo obedezco. Lo que tú digas, Señor. Como tú lo digas, Dios, blandito. Se deja dar forma, se deja guiar por Dios. Lo tercero, el quebrantamiento en la vida del cristiano presenta dos dimensiones. La relación vertical que tengo con Dios y la relación horizontal que tengo con el prójimo. Entonces, si yo soy una persona del corazón quebrantado, tengo una relación con Dios genuina, transparente, dependiente de Dios. Y tengo una relación buena con los demás. Dice la Biblia que comunión tengo con los otros. Honro a mi autoridad, respeto a otros. Sí, me someto también. Mire cómo dice el Salmo. Primera de Juan. Primera de Juan,
Capítulo 1, verso 7. Mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué tenemos si estamos en luz? Vamos a tener comunión los unos con los otros. No se distraiga, no se preocupe. Ya ayudaron a la señora. Mire, dice la Biblia en 1 de Juan que si yo estoy con el Señor, yo vivo en luz, ¿cierto? Y dice que si vivo en luz, voy a tener comunión con los otros. ¿Qué pasa con el que pelea con todo el mundo? ¿Qué pasa con el que no tolera a nadie? Probablemente la luz del Señor no esté en él. Entonces recuerden, un corazón quebrantado tiene una buena relación con el Señor, transparente, sincera, pero también tiene una relación sincera y de comunión con los otros. Eso es un corazón quebrantado. Así vive ese corazón. Me gusta mucho esta frase de Martín Lutero y dijo: Dios crea de la nada. Por eso, a menos que el hombre sea nada, nada podrá ser Dios por él. ¿Qué tal el trabalenguas? Diga conmigo: Dios crea de la nada. Por eso, a menos que yo sea nada, nada podrá ser Dios por mí. A menos que yo sea nada. Nada. Es decir, Señor, mira, no sé cómo hacerlo, Dios. No sé cómo tratar a mi esposa. Dios, no sé cómo criar a mis hijos. Dios, no sé cómo emprender ese negocio. Dios, ¿qué es lo que me conviene? Es que yo venga delante de Él no considerándome nada. Entonces Él de la nada va a hacer cosas buenas en mí. Cosas que valen de verdad. Voy a contar 2 historias de la Biblia para que podamos identificar dónde hay un corazón quebrantado y dónde hay un corazón que no ha sido quebrantado. Y usted y yo podamos identificarnos dónde estamos. Y la primera historia tiene que ver con 2 reyes de Israel. ¿Cuántos recuerdan el primer rey de Israel? ¿Cómo se llamó? Saúl. El segundo rey, el rey David. Entonces el Señor dice que escoge para Israel un rey. Israel no tenía rey. Pero ellos empezaron: Señor, por favor, danos rey como las otras naciones. Y el Señor le dijo: bueno, no es mi voluntad, pero listo, ustedes lo están pidiendo, yo se los doy. Y el Señor les pone un rey que se llama Saúl. Y dice la palabra que el Señor le dijo a Saúl: vas a conquistar esa tierra, pero todo lo que respira tienes que matarlo. ¿Sí? Es como la primicia entregada al Señor. Pero Saúl no obedece. Entonces Saúl guarda lo mejor de ese lugar. No mató las vacas, no mató las ovejas. Y cuando el profeta viene a confrontarlo y le dice: Saúl, ¿por qué no hiciste lo que el Señor te dijo? Dice la Biblia en 1 de Samuel que él se excusó. Es más, le echó la culpa a los soldados. Dijo: no, yo no fui, fueron ellos los que se guardaron las vacas y las ovejas para ofrecérselas al Señor. Se justificó, se excusó y adicional nunca reconoció su falta. Pero hay algo impactante en esa falta de Saúl, que algunos dicen: pero fue una falta leve, pequeñita. Él se le olvidó. Sí, parecía leve, parecía pequeña. Pero esa desobediencia de él le costó su reino. Le costó finalmente su vida, si usted sigue leyendo la historia. Y le pido que usted, si la puede leer en casa con más detenimiento, en 1 de Samuel, lee el capítulo 13 al capítulo 15 y ve toda la historia del rey Saúl y el rey David. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el profeta viene a confrontar ese pecado en el corazón de Saúl, él no reconoce su falta. Pero hay algo que impacta mucho, ¿sabe? Él no le dolió haberle fallado a Dios, sino que estaba preocupado por su reputación. Y le dice al profeta: listo, he pecado, pero ahora, por favor, acompáñame y dame honra delante de los sacerdotes. Él estaba preocupado por su honra, estaba preocupado por su imagen y no le dolió lo que había hecho contra Dios. Miren lo que pasa aquí. 1 de Samuel capítulo 15 verso 30. Y Saúl dijo: he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. ¿Será que el Señor iba a recibir esa adoración? Pero a él no le interesaba eso, le interesaba su reputación, su imagen. Por el contrario, veamos la historia del rey David. La Biblia dice que el rey David sedujo a la esposa de su vecino. Se acostó con ella y después mandó a matar al esposo.
¿Falta leve o grave? Y si usted la compara con la falta de Saúl, más grave, ¿cierto? Por eso algunos dicen, ay, pero la falta de Saúl es chiquitica. Pero la falta de David nos parecía grave. Pero cuando usted lee la historia, en 1 de Samuel, el Señor dice que quitó a Saúl y dijo, ahora voy a establecer un rey, un hombre conforme a mi corazón. Y usted dirá, ¿un pecador, adúltero, asesino? ¿Un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Saben cuál fue la diferencia? Cuando el profeta viene a confrontar a David por su pecado, dice que a David le dolió su corazón por haberle fallado a Dios. Y si usted se da cuenta, David escribe salmos de arrepentimiento, llora y le dice, ¿sabes qué, Dios? Llévate todo. Llévate el reino, el dinero, los tesoros de este reino, pero no quites tu presencia. Él amaba a Dios, amaba la presencia de Dios, amaba estar bien con Dios, amaba estar en relación con Dios. Y eso derritió el corazón de Dios. De ver que era un hombre que aunque no era perfecto, Dios no te pide a ti y a mí que no pequemos, que seamos perfectos, porque no lo vamos a hacer. Pero Dios espera que tengamos un corazón tan quebrantado que en medio del pecado que tú hagas seas capaz de ir y decirle, Señor, aquí estoy. Yo sé que lo sabes, porque la Biblia dice que no hay nada oculto y que Él lo sabe todo. O sea, lo peor es creer que Dios no sabe la mentira, el engaño, que a Dios le puedo engañar mi pecado. No puedo, Él lo sabe todo. Él sabe, antes de que vayas a pecar, aún sabe que vas a pecar. Él lo sabe. Y dice la Biblia que nos ama aún en nuestra condición de pecadores. Aborrece mi pecado, pero nos ama. Pero la diferencia entre estos dos corazones fue el arrepentimiento que tuvo el rey David, que vino y se humilló y escribió el Salmo 32 y el Salmo 51, con los cuales él se humilló hasta el día de hoy. Se humilló delante de la gente siendo rey. Dice la Biblia que lloró, que rasgó sus vestiduras, que no comió, aún enfrentó como consecuencia de su pecado la muerte de su hijo. Y estaba allí humillado. ¿Cuál de los dos tuvo un corazón quebrantado? ¿El rey Saúl o el rey David? El rey David. Por la respuesta de su corazón ante la confrontación del pecado. Veamos la segunda historia. Y la segunda historia es la parábola del hijo pródigo. O los dos hijos y sus padres. Un hombre tiene dos hijos, es un hombre rico y su hijo menor le dice, adelántame la herencia, que yo la quiero. Dice que ese hijo menor recibió su herencia y se fue y la malgastó en libertinaje, pero cuando se quedó sin nada y ya estaba tan apurado que empezó a cuidar cerdos y dice que lo que tenía para comer era la comida de los cerdos, se acordó y dijo, ¿y por qué no vuelvo a la casa de mi padre? Y le pido perdón y le digo, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Perdóname. Y aún que mi padre me reciba como un jornalero de su casa. Y dice la Biblia que a lo lejos él llegó y su padre lo vio y lo fue a buscar. Y su padre estaba feliz de verlo. Y dice que le cambió su vestido, le puso un anillo, le puso zapatos nuevos y le mandó matar un cabrito gordo para hacerle una fiesta. El papá estaba celebrando que su hijo rebelde había vuelto con vida. Que el que se fue rebelde ahora vino humillado. Su papá estaba celebrando eso. Pero nos cuenta un detalle maravilloso y es la actitud del hermano mayor. El hermano mayor oye la celebración y empieza a preguntar, ¿y qué es lo que celebran? Y el criado le dice, es que tu hermano llegó. Y vamos a conocer la actitud del hermano mayor. Miren lo que pasa en Lucas capítulo 15. Si usted quiere leer toda la parábola, la puede leer completa en Lucas 15. Y Lucas 15, 27 al 28. Y él le dijo, el criado, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó mucho y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara a la fiesta. El hijo mayor estaba indignado de que su papá le estuviera haciendo una fiesta a su hermano. Y como un rebelde, como un orgulloso, le hace pataleta a su papá. Y se queda en la puerta. No voy a entrar, porque mi hermano es tal, y usted no debió hacerle esa fiesta. Sí, estaba enojado, estaba indignado. Y miren el reclamo que le hace al papá. Lucas 15, 29 al 30. Y le dice, pero respondiendo él, le dijo al padre, mira, todos estos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos.
Pero cuando vino este hijo tuyo, o sea, no le dijo este hermano mío, este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. ¿Qué hay detrás de esta máscara de perfección, de hijo obediente, de hijo que nunca falló? Un corazón inmisericordia, un corazón envidioso. Y algunos dirán, ay, pero si este es verdad que se portó bien. Pero se portó bien, ¿por qué? ¿Cuál era su intención? Mire, a él no le dolía que su hermano se hubiera ido. Ni siquiera se alegró que su hermano volvió con vida. Él era competitivo, él era envidioso, celoso, egoísta. Estaba con un alto sentido, un alto valor de lo que él era, reclamando reconocimiento. ¿Qué había en esa máscara de perfección? ¿Cuál de los dos corazones es un corazón quebrantado? ¿El del hijo pródigo o el del hermano mayor? El del pródigo. Aunque fue rebelde, pero estuvo dispuesto a volver y reconocer su pecado, pero él no. Él lo tenía escondido. Y ahí es donde nosotros tenemos que identificar un poco cuántas cosas están enmascaradas en mi corazón. Voy a mencionar algunas actitudes de una persona orgullosa y una persona quebrantada para que usted y yo podamos ver de qué lado estamos. Las personas orgullosas se fijan en las faltas de los otros y señalan fácilmente su pecado, el pecado de otro. Pero los quebrantados son más conscientes de su propia necesidad espiritual y de su propia debilidad. Saben que fallan en cualquier momento. Segundo, las personas orgullosas son más propensas a criticar a las personas en autoridad y hablar de sus faltas. En cambio, las personas quebrantadas respetan, animan, alientan, incluso sienten dolor y oran por la necesidad de su autoridad. Tercero, las personas orgullosas tienen un espíritu independiente. Y las personas quebrantadas pueden reconocer su necesidad de Dios. Cuarto, las personas orgullosas sienten que es un privilegio para este ministerio contar conmigo, con mis dones y talentos. No saben de lo que se están perdiendo. En cambio, el quebrantado sabe que no tiene nada para ofrecerle a Dios, excepto que su quebrantamiento haga que el fluir del Espíritu esté en él. Yo me reía mucho cuando escribía esto, porque hubo un señor que se fue muy enojado de la iglesia porque dijo, aquí no han valorado mis dones y talentos en esta iglesia, yo me voy. Y resulta que él ya había empezado a servir, pero ahí en el lugar pequeñito donde él servía, era rebelde, se le decía blanco, él decía negro, se le decía haga esto, hacía lo contrario, no se sometía en pequeñas cosas, ¿verdad? Y cuando él se va enojado porque ve que nunca lo pusieron de director de la alabanza, entonces él dice, en esta iglesia no valoraron mis dones y talentos, pero realmente es que no es que lo que tú tengas para ofrecer, Dios te lo reciba como sea. La Biblia dice que él necesita purificar la vasija para poder colocar su vino. No es lo que sea, es como él quiere moldear la vasija. Y una de las maneras de moldear la vasija es aprender a quebrantarnos para tener la forma, para ser blanditos a la manera de Dios. Y nosotros le dimos muchas gracias a Dios porque se fue. Se fue en paz. Pero entonces a veces yo quiero exigir con un corazón orgulloso que no ha sido quebrantado, que Dios me ponga en otras posiciones y no va a poder. Porque todavía no he tenido un corazón moldeable, puro como Dios lo quiere. Las personas orgullosas se entusiasman con los elogios, pero se desinflan con las críticas. Hágalas de hacia al lado, un chusito, una chuzadita. ¿Te desinflas con la crítica? Se entusiasman cuando les dice, ay, eres muy bueno, cómo lo haces de bien, mira, espectacular, tata. Ay, qué chévere. Pero cuando les dicen que algo no está bien, entonces se desinflan. Mire, el Señor quiere que nosotros aprendamos a recibir con humildad la crítica. ¿Sí? El quebrantado puede saber que la crítica es para madurar, para ser mejor. Incluso, y si lo elogian,
por hacerlo bien, él sabe que el mérito es de Dios y no de él. ¿Por qué? Porque es diligente, porque trabaja con diligencia para Dios, no para que el jefe lo esté exaltando. Pero hay personas que reclaman todo el tiempo. Mire, a veces nosotros no tenemos tiempo para estarle diciendo a todo el que sirve en la iglesia, ay, gracias, lo hiciste muy bien, gracias porque sonreíste, gracias porque cantaste bien, gracias porque oraste bien. No, a veces no lo podemos hacer. Pero tú tienes que saber que tú lo haces porque Él sí te va a recompensar. Tú lo haces para Él. Y Él sí sabe que tú lo estás haciendo de todo corazón. Y Él te recompensa. Pero entonces cuando lo llama a uno de pronto a hacerle una retroalimentación, mira, pienso que esto lo debes mejorar, pienso que en esto no lo estás haciendo bien, se enojan y hasta reclaman como, pero usted nunca me dice que lo hago bien y cuando me llama es para decirme que lo estoy haciendo mal. Acuérdese, el quebrantado agradece la crítica porque sabe que es para madurar, que es para mejorar. ¿Qué más pasa con el orgulloso? El orgulloso siente envidia cuando otros progresan, cuando otros ascienden. En cambio, el quebrantado se goza de que otros sean promovidos, de que otros sean bendecidos, celebra los logros de otros. Yo pienso que a veces nosotros no deberíamos contar mucho los logros, porque parece que la gente se alegra con ellos, pero realmente tú no sabes lo que está pasando en el corazón del otro. Y sienten rabia, envidia, y hay gente me diría, pero entonces yo nunca testifico. Digo, testifique cuando el Señor le diga que testifique. Del resto no lo cuente porque genera envidia en el corazón de los que no están preparados para celebrar su victoria. Eso pasa. Séptimo, los orgullosos tienen dificultad para pedir ayuda espiritual, para decir, ore por mí que no estoy bien. En cambio, los quebrantados son transparentes, son sinceros y pueden pedir ayuda. Mire, una vez se puede atender a alguien en una cita y la persona, uno le pregunta, ¿y cómo estás? ¿Por qué puedo orar por ti? ¿En qué necesitas apoyo? No, todo está bien. Yo tengo un hogar magnífico, mi esposo espectacular, mis hijos espectaculares, las finanzas espectaculares. Y uno dice, pero ¿dónde compró eso? Yo quiero. Eso no existe. Dígame que eso existe. No. Hay desacuerdos en los matrimonios, hay rebeldía en los hijos, hay dificultades a veces de dinero. Sí hay problemas. Pero el que viene con el corazón dispuesto a ser transparente y a decir, mire, tengo batalla con esto, mire, no leo la Biblia, me da jartera, mire, no oro, mire, estoy batallando con esto porque me gusta la vecina, tengo mi esposa ahí pero salgo con la de al lado. O sea, el que viene sincero a reconocer su pecado puede recibir ayuda. Pero el que como Saúl tiene una reputación y una máscara que cuidar, nunca va a recibir ayuda. Y le quiero decir algo, el final de Saúl fue terrible. Porque finalmente él fue quebrantado. Entonces yo puedo escoger voluntariamente el someterme al quebrantamiento. ¿Sabes qué, Señor? Expon lo peor de mí, sácalo. Yo voy a pedir ayuda, Señor. Voy a reconocer mi debilidad. Pero si tú no lo escoges voluntariamente, ¿qué te puedo decir? El camino es el mismo. El fin es el mismo. Pero va a ser más fácil si tú te sometes voluntariamente. Y Dios cumple su propósito. Porque Saúl fue desechado. Si él se arrepiente, él hubiese podido alcanzar la misericordia de Dios y ser rey de Israel. Usted lee la historia de Saúl y es tremendo, porque los primeros 20 años del reinado de Saúl fueron excelentes. Saúl no fue malo en el primero, ni en el segundo año, ni en el tercero. En el año 20 de su reinado falló. Entonces Dios nos da tiempo a todos nosotros de someternos voluntariamente a ese quebrantamiento. Y finalmente, para que podamos sacar las conclusiones de cómo hacerlo, ¿cómo vamos a desarrollar un corazón quebrantado nosotros diariamente? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero, presentarnos diariamente a Dios para que examine nuestro corazón y confesar el pecado. Diariamente yo debería ir a la presencia de Dios, así usted crea que no tiene pecado, y decirle, convénceme, Señor, del pecado. ¿Qué hice? ¿Qué no te agrada de mí? ¿Qué quieres que yo cambie? Porque el Señor dice en su palabra que no hay ni uno solo que sepa hacer lo bueno. Diga conmigo, ni uno sabe hacer lo bueno. Y eso me incluye a mí. Dice el Señor que engañoso es mi corazón. Yo creo estar bien. Pero cuando te metes y le dices al Espíritu Santo, por favor, convénceme. Señor, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo hace rato? Y yo no he querido obedecerte. Señor, mira, ¿cómo pequé? Y recuerde que nosotros pecamos a cada instante.
te tapan la boca y pecas con los ojos, ¿o no? Las manos, el pensamiento, el deseo. Pecamos a cada instante. Entonces, delante de Dios, Señor, aquí estoy, examíname. ¿Cómo se llama este pecado, Señor? Ira, maledicencia, mentira, envidia, robo. ¿Cómo se llama, Señor? Y dice que lo confieses delante de Él. Entonces, un corazón quebrantado es un corazón que diariamente le pide a Dios que lo examine. Segundo, depender de la palabra de Dios. Pero cuando nos habla de depender de la palabra de Dios, no es repetirla, ni tampoco leerla como historia, sino que exponerme a que la palabra rompa mi corazón, a que yo sea redargüido por lo que estoy leyendo, a que yo venga a la iglesia y yo sea redargüido por esa palabra. A veces venimos a la iglesia, yo no sé si a usted le pasa, pero estamos sentados ahí y estamos como, ay, si mi papá estuviera oyendo esta prédica, si mi mamá, si mi esposo, o sea, la prédica es para todo el mundo, menos para mí. No, porque el que se expone a la palabra soy yo. Es más, usted debería permitir que lo que usted lee diariamente exponga nuestro corazón. Señor, ¿qué me quieres hablar, Dios? Y yo no sé cuántos han leído de, y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Y usted estuviera así como, ay, Señor, ¿qué se siente ser tuerto, Dios? Y tú, ay, Señor, mejor corto el pecado antes que me saques el ojo. O sea, que cuando leamos la palabra, entre de verdad a nuestro corazón. Porque a veces leímos eso como historia. Eso pasó hace más de 2000 años. No, la Biblia es real. Dios nos habla a través de la palabra. Entonces yo tengo que permitir que en mi dependencia de la palabra, el Señor redarguya mi corazón. Háblame, Dios, háblame, por favor. Y miren cómo dice el profeta, me gustó mucho esta cita. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. La palabra, si yo le permito, va a ser un martillo que va a destruir la dureza de mi corazón, mi independencia, mi rebeldía. Tercero, ¿cómo desarrollo un corazón quebrantado? Obedecer lo que Dios me pide que haga, por sencillo que parezca o por difícil que parezca. Mire, a veces tú oras, Señor, mira esto, y el Señor te dice, quédate quieto. Y nos inventamos un montón de cosas para no quedarnos quietos, para hacer nuestra voluntad. O a veces el Señor te dice, ve, actúa, llama, ora por esa persona. Y también nos demoramos. Entonces, lo que Dios te pida que hagas, hazlo. Entrénate en obedecerle a Dios. Yo me reía mucho de este caso. Una niña, oveja mía, me dice, mire, unos demonios no me dejan dormir. Yo siento que algo me camina. Y yo le dije, bueno, pero ¿y tú qué has hecho para que creas que esos demonios llegan? Y me dice, no, mire, yo hace tanto no me acuesto con un hombre, yo me he guardado, yo oro, yo vivo en esto, pero cuando me voy de viaje, mi hermana se acuesta en esa cama con el novio. Entonces yo le dije, bueno, pero ahí tienes la respuesta ya, esa es. ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar para que los demonios esos se vayan de allí por esa fornicación y te vas a comprar una cerradura y dejas el cuarto con llave. Fácil, ¿cierto? ¿Difícil? No, fácil. Obedece. Cómprate la cerradura, ora y listo. Pero entonces me dice, bueno, yo voy a orar. Ella no va a obedecer, va a orar. Ya el Señor le dijo qué hacer. Ella va a orar. Listo. Sin embargo, después de irse, me manda una palabra. Me dice, me puse a orar. Y el Señor me dio esta palabra. Y me manda la palabra, una palabra que está en Corintios que dice que qué tienen en común la luz con las tinieblas, ¿sí? Que qué hace un pecador con otro. Dice, ya el Señor me habló aquí. Pero ¿saben qué? Terminó no haciendo nada. ¿Por qué? Porque desde el principio no quería obedecer. Entonces, si tú no quieres obedecer, el Señor te va a hablar con plastilina, con pintura, a través del pastor, a través de la Biblia, a través de tu mamá, a través de todo el mundo. Y tú vas a terminar haciendo lo que tú quieres. Porque nosotros queremos escuchar lo que queremos escuchar, ¿cierto? Entonces tú tienes que disponerte para obedecer y no demorarte tanto. Tú no tienes que orar ni hacer ayuno de 40 días de algo que tú ya sabes que lo tienes que hacer. Tienes que tomar la decisión de obedecerle a Dios, lo que te pide que hagas. ¿Qué cuesta? Cuesta, ¿cierto? Cuesta lo que Dios te esté pidiendo. No sé, ese negocio, esa relación, que le sirvas, que te sometas a Él,
que leas la Biblia, lo que Dios te esté pidiendo que hagas, tienes que aprender a obedecer para tener un corazón que se somete a Dios. Cuarto, estoy hablando de cómo desarrollar el corazón quebrantado. Lo primero, presentarse diariamente y que Dios examine el corazón. Lo segundo, depender de la palabra de Dios para que como martillo el Señor rompa la dureza de nuestro corazón. Tercero, obedecer lo que Él me pide, ser diligente para obedecer. Cuarto, responder con humildad a las circunstancias diarias. Mire, no hay mejor horno de fuego que las circunstancias diarias. Las dificultades en el hogar, el enfrentamiento de los hijos, las crisis financieras. Si usted decide someterse en humildad a esa situación, es decir, responder como debería ser, no con orgullo, no con dureza, sino Señor, ¿cómo harías tú? Si hay pelea, me quedo callado. Si hay crisis financiera, no me desespero, confío en ti. Si esto pasa, voy a hacer de tal manera. Y usted no va a necesitar otro horno de quebrantamiento más que la actitud humilde de vivir cada día como Dios le pide que usted viva. Usted no va a necesitar un quebrantamiento de un solo martillazo, porque usted diariamente se somete. Sí, mi amor, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo someto eso que no quiero someter? Entonces, que diariamente respondamos con humildad en las crisis diarias. Y quinto, rinda cuentas. Rendir cuentas es permitirle a alguien que se meta al rancho. Diga conmigo, te voy a invitar a mi rancho. Es decir, que yo le dé permiso a mi autoridad espiritual, no sé, al líder, al pastor, a la persona que ora por usted, y que usted le cuente la verdad de su vida y usted le diga, ven, te invito. Mírame cómo manejo las finanzas y dime, ¿lo estoy haciendo bien? Dime, ¿me estoy portando a la manera que a Dios le agrada? Mire, y usted no se imagina, todos nosotros tenemos unas áreas grises donde no sabemos si lo que estamos haciendo, si lo que estamos sintiendo, si como estamos tomando decisiones le agradan a Dios. Y hay personas que por guardar una imagen ni siquiera preguntan. Mira, a Dios le agrada esta manera de hacer negocios. A Dios le agrada esta relación que yo tengo. A Dios le agrada esto. Si no sabe, pregunte. Y aún, mire, aunque nosotros no tenemos todas las respuestas, la Biblia y el Espíritu Santo nos ayudan y nos dan sabiduría. Pero cuando usted está dispuesto a que alguien se meta al rancho y sepa la verdad. Pasan muchos años y venimos a la iglesia, pero no permitimos que nadie entre a nuestra vida. Y le quiero decir algo, Dios ha puesto a otros para que me ayuden y yo no me pierda. Dios por años nos llama de muchas maneras y hace toquecitos, te estoy llamando. Pero llega un momento en el que el Señor te dice, ya, te voy a llamar a cuentas. Ay, Señor, pero yo no sabía. Y saben una cosa, que si usted tiene la oportunidad de verse esa película del trono de juicio, dice que la persona muere y el Señor le pasa en una película las veces en que le tocó y le dijo, ¿te acuerdas la vez aquella que mandé a la vecina para que te exhortara? ¿Recuerdas la vez aquella en que la prédica dijo del quebrantamiento? ¿Te acuerdas aquella vez? Entonces, como una película, Dios nos pasa las oportunidades en las que nos habló para arrepentimiento y nosotros no quisimos cambiar. Entonces, tome eso hoy como una alerta. Y si Dios en este día le ha hablado y usted quiere tomar el camino del quebrantamiento, salga de aquí dispuesto a hacer algo. No deje pasar como una prédica más. Porque hoy es el día en el que el Señor le está diciendo a usted, quebrántate voluntariamente, sométete. Empieza a poner orden en tu vida. No sé si usted cae de rodillas hoy y le pide ayuda a Dios. Si sale de aquí a hacer una llamada, a pedir perdón, a hacer una visita, a escribir una carta, a dar una ofrenda. Algo en lo que usted demuestre que usted empezó a ser quebrantado para Dios. Haga lo que el Señor le pidió que hiciera y usted no ha hecho en obediencia a Dios. Y termino con esta cita. El salmista David escribió el Salmo 51 en su arrepentimiento y el verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. El corazón quebrantado, Dios no lo rechaza, sino que lo levanta, lo bendice. Yo lo voy a invitar a que se ponga en pie
Y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos muestre en dónde nos ha estado hablando y hemos estado endurecidos. Si puede cerrar sus ojitos un momento allí y vamos a cantar. Espíritu de Dios, ayúdanos. Si puede cerrar sus ojos. Fui ciego más, hoy veo yo, perdido y me hallo. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvo. Fui ciego más, hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Y ese pecador soy yo, Señor. Y lo invito a usted que por fe cierre sus ojos, coloque la mano en el corazón, le diga: ayúdame, Señor. Ayúdame en mi incredulidad. Estoy aquí, pero creo que esa palabra es para otra persona. Y creo que no penetra mi corazón endurecido. Ayúdame, Señor. Padre, no quiero esperar la última oportunidad de ser quebrantado. Que me arranques de esta tierra, Señor, y yo pierda la salvación. Ayúdame, Dios. Ayúdame a vivir diferente. Ayúdame a aprender a depender de ti, Señor. Hasta el día de hoy yo había hecho mi voluntad, haciendo lo que a mí me parece, sin rendirme, sin pedirte consejos, Señor, sin decirte soy nada. Pero aquí estoy, Señor. Espíritu Santo, yo pido tu gracia hoy, oh Dios, para que convenzas mi corazón de lo que yo necesito obedecer, de lo que yo necesito cambiar, de lo que yo necesito dejar, y yo pueda tener un corazón quebrantado, un corazón que somete su voluntad en obediencia para que Dios mande, para que Dios reine, para que a través de mi vida quebrantada muchos puedan conocerte, Señor. Aquí estoy, Dios. Ayúdame, enséñame, capacítame. Necesito tu gracia para ver cómo obras en mi corazón, Señor. Necesito tu gracia para que examines mi vida. Gracia para poderte ofrecer un corazón contrito y humillado. Tu gracia para hacer morir mi orgullo, mi obstinación, mi incredulidad, mi soberbia. Y necesito, Señor, que me enseñes cuál es el camino del quebrantamiento, del sometimiento. Y aunque cueste, Señor, yo sea capaz de hacer tu voluntad. Jesús confrontó a los fariseos y les dijo: ustedes me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Señor, yo quiero aprender a ser obediente, para que tú me llames tu hijo, para que tú me llames, Señor, un discípulo tuyo, para que tú me puedas bendecir, Señor. Aquí estoy. Te pido que hoy yo salga retado de este lugar, Señor, a tomar decisiones para someter mi vida a ti, Señor. Aprender obediencia, rendir cuentas, humillarme, quebrantarme, quitar las máscaras, quitar la doble vida, quitar el engaño, porque tú lo sabes todo, Señor. Y me estás dando oportunidad hoy de arrepentirme. Y el Señor de manera especial te dice: anota esta fecha. Será un antes y un después. Si te arrepientes genuinamente y cambias, yo te voy a bendecir.
Largura de años te daré sobre la tierra. Bendición abundante. Pelearé por ti. Pero si aún sigues con tu doble vida, si aún quieres vivir en ese engaño, no podré defenderte, no podré ayudarte. Tendrás la consecuencia de tus propias decisiones. Heme aquí, Señor. No me sueltes. No me sueltes, oh Dios.